Primeramente vamos a definir qué es un SIG o un sistema de información geográfica. La definición más básica es que un sistema de información geográfica es una herramienta para trabajar con información georreferenciada. La información georreferenciada es aquella que viene acompañada de una posición geográfica. Para matizar la anterior definición, un SIG es un sistema que permite realizar una serie de operaciones dentro de las que podemos incluir la lectura, edición, almacenamiento y gestión de manera general de datos espaciales. También podemos incluir el análisis simple o complejo de datos espaciales. Este análisis puede llevarse a cabo sobre la componente espacial, es decir, sobre la localización de cada valor o de cada elemento, y también sobre la componente temática, es decir, el valor o el elemento en sí. También sirve para la generación de resultados tales como mapas, informes, gráficos, entre otros. Bueno, teniendo en cuenta esto, por tanto, un sistema de información geográfica es un sistema de información diseñado para poder trabajar con datos referenciados mediante coordenadas espaciales o geográficas. En otras palabras, un SIG es tanto un sistema de base de datos con capacidades específicas para datos georreferenciados, pero también es un conjunto de operaciones para trabajar con esos datos. En cierto modo, consiste en un mapa de orden superior. Los textos han pasado del papel al ordenador y de forma análoga, los mapas también han dado ese salto cualitativo con la aparición de los SIG. Sin embargo, el SIG es mucho más que una nueva forma de cartografía y no invalida en absoluto formas anteriores. De hecho, una función muy importante de los SIG es poder ayudar a crear mapas en papel. Y junto con esta funcionalidad, encontramos otras que hacen que en su conjunto un SIG sea una herramienta integradora y completa para el trabajo con información georreferenciada. Con base a esto, pues queremos es dar como ampliar un poco el concepto del SIG, que es el Sistema de Información Geográfica, qué podemos llevar a cabo con los sistemas de información geográfica, con qué herramientas podemos trabajar. Vamos a ver que podemos trabajar con las herramientas de QGIS, de ArcGIS, pero asimismo también existen páginas web, sistemas de información geográfica en la web que nos permiten descargar datos, trabajar con esos datos, poder hacer modificaciones con esa información, extraer información que requiramos para cierto estudio, para hacer cierto análisis. Entonces, el tema es muy amplio. Vamos a tratar de resumirlo lo más posible para que ustedes también puedan entenderlo, pero es una herramienta muy valiosa que puede ser aprendida por cualquier persona, no específicamente por alguna carrera en específico, sino que puede aprender cualquier persona y cualquier persona en cualquier trabajo puede sacarle el mayor provecho si se lo propone. Vamos a hablar sobre qué son los datos. Los datos son la materia prima para trabajar con los sistemas de información geográfica. Sin ellos no podremos construir productos de información o mapas que nos ayuden a hacer nuestros análisis y tomar las decisiones en nuestra organización. Esos datos podrán venir de diferentes fuentes, que pueden llegar a ser sensores remotos, GPS, fotografías aéreas, archivos en formatos shapefile, archivos de tipo CAD, archivos Excel, entre otros. Esta información geográfica será el inicio de partida para poder empezar a trabajar con los SIG, los cuales nos permitirán analizarla y extraer toda la información posible para plasmarla en un mapa que nos ayude a la interpretación de esta información. Bueno, ¿y qué es un SOG? Para el correcto análisis e interpretación de la información geográfica es necesaria la participación de un software SIG que tenga la potencia y funcionalidad de trabajar con información de este tipo. Hoy en día existen bastantes software de sistemas de información geográfica en el mercado que nos ponen a disposición herramientas de tipo SIG para el tratamiento de la información geográfica. A continuación vamos a nombrar los más comunes y los más utilizados. Bueno, los destacados encontramos
ArcGIS, que es actualmente la tecnología de referencia en los sistemas de información geográfica. Esta tecnología ha sido desarrollada y mejorada año tras año por la compañía propietaria Esri desde hace más de 30 años. Actualmente ofrece una plataforma a nivel de escritorio, servidor, online y aplicaciones que permite una interoperabilidad completa a la hora de trabajar con los sistemas de información geográfica. Bueno, además de ArcGIS, existen otros software SIG que nos podrían servir para analizar nuestra información geográfica, como lo es, por ejemplo, QGIS, que son software gratuitos que, aunque no sean tan potentes como ArcGIS, nos pueden servir perfectamente para realizar cualquier tipo de análisis geográfico. Bueno, y como es lógico, para poder utilizar algunos de los software anteriormente mencionados, es necesario un ordenador o un hardware. Dependiendo de las características de esta máquina, obtendremos un mayor o un menor rendimiento a la hora de poder realizar nuestros análisis. Bueno, una herramienta también muy importante es el equipo humano. Una vez tenemos los datos y con qué analizarlos, necesitamos saber cómo hacerlo. Aquí es donde entramos en juego los profesionales SIC. Y es que el profesional SIC es un perfil muy cuestionado y demandado en los últimos años, ya que existen muchas tareas dentro de un análisis SIC, las cuales necesitan de uno o varios profesionales, incluso profesionales temáticos. Dentro de los perfiles SIC podemos encontrar dos perfiles fundamentales. El primero es el técnico o el analista SIC, que es un profesional que se encarga de realizar análisis geográfico y obtener resultados acordes con la investigación o el proyecto que se esté llevando a cabo. También existe el programador SIG, que es un desarrollador de partes funcionales de un SIG de escritorio o de servidor y de aplicativos web para la visualización de mapas. Además de eso, y dado que los SIG están creciendo tanto hoy en día, se pueden encontrar perfiles como administrador SIG, gerente de cuentas SIG o director SIG. Todo dependerá de las necesidades que tenga cada proyecto. Bueno, ¿qué son los procesos? Un SIG exitoso opera de acuerdo a un buen diseño de reglas de implementación y de negocios, que son los modelos y prácticas de operación únicas para cada organización. Al igual que en todas las organizaciones relacionadas con la tecnología sofisticada, las nuevas herramientas solo se pueden utilizar con eficacia si se integran adecuadamente en toda la estrategia empresarial de la organización. Para hacer esto correctamente se requiere no solo de las inversiones necesarias en hardware y en software, sino que también en el reciclaje y o contratación de personal para utilizar la nueva tecnología en el contexto de la organización adecuada. La aplicación de su SIC sin tener en cuenta el compromiso organizacional adecuado resultará en un sistema sin éxito. Simplemente no es suficiente para una organización la compra de un ordenador con algún tipo de software de sistemas de información geográfica, contratar a algunos individuos entusiastas y esperar un éxito inmediato. Bueno, ¿y qué análisis se pueden hacer en un sistema de información geográfica? Esta parte del SIC es, junto a la generación cartográfica, una de las tareas más fundamentales. A partir del análisis de los datos que disponemos, podemos obtener nueva información. Los datos espaciales nos ofrecen una gran cantidad de información. Por ejemplo, los cursos de los ríos nos informan sobre la estructura del terreno o la litología existente. Otro ejemplo sería la distribución de los nidos de una especie de ave, que nos informa de la etología o la preferencia climática de este animal. El análisis espacial es el estudio cuantitativo de los fenómenos que se manifiestan en el espacio. Por tanto, son de vital importancia los datos de posición, distancia y la interacción con el espacio, y que todos estos estén georreferenciados. Existen una multitud de análisis espaciales dentro de un sistema de información geográfico para resolver un solo problema. Además, estos análisis no son independientes entre sí,
sino que para sacar su mayor potencial es fundamental combinarlos y saber trabajar y saber qué tipo de información podemos obtener a partir de ellos. ¿Y qué consultas espaciales se pueden realizar usando un SIG? Este análisis responde preguntas de tipo, ¿qué tipo de suelo encontramos en esta coordenada? ¿Dónde se encuentra este árbol emblemático? Se trata de un análisis que puede resolverse simplemente mirando el mapa contenedor de la información de partida, pero también es posible realizar otras preguntas puesto que cada elemento dentro de un SIG tiene propiedades asociadas en forma de valores. ¿Cuáles son los ríos con mayor longitud? ¿Cuántos pueblos hay en un determinado departamento que empiezan con una letra? Este tipo de consultas son las que podemos llevar a cabo dentro de un SIG. En cuanto al análisis topológico, las preguntas que responde este análisis pueden llegar a ser cómo llegar de mi posición actual hasta el pueblo más cercano o el área de distribución de un lince con qué comunidades limita. Es un tipo de análisis que tiene en cuenta no solo la posición de un dato espacial, sino la relación con el resto de los elementos. En cuanto a las mediciones con un SIG, podemos responder a preguntas de tipo ¿qué superficie ocupa la distribución de una especie invasora? ¿O cuántos kilómetros mide este sendero restringido? ¿Tienen las distintas zonas de usos de suelo formas compactas o por el contrario son principalmente alargadas y de tipo fusiforme? Estas son las preguntas que pueden llegarse a resolver con el análisis de medición teniendo en cuenta la referencia espacial de cada elemento de análisis. Se pueden calcular distancias, áreas, perímetros, longitud de un recorrido no lineal y factores de forma, también pendientes o índices. Bueno, las transformaciones con un SIG corresponden al análisis encargado de los procesos de modificación de los elementos de entrada. Algo muy común es poder generar áreas de influencia para responder preguntas de tipo ¿qué puntos de este parque natural no tienen al menos 5 kilómetros en puesto de vigilancia? ¿Están demasiado cerca a los supermercados de un barrio como para hacerles competencia? Otro análisis sería la simplificación de líneas, es decir, reducir el número de puntos empleados para trazar un conjunto de líneas. También es posible realizar transformaciones geométricas utilizando su componente espacial y los valores asociados a estas. La conversión entre sistemas de coordenadas distintos o el cambio de formato también entran dentro de este análisis. Por último, la transformación en los valores de las variables estudiadas también es posible en este análisis. Entra aquí la llamada reclasificación, donde se asigna cada elemento dentro de una clase. Podemos también realizar análisis de superficies. Encontramos aquí desde parámetros básicos como la orientación o la pendiente como parámetros morfométricos más complejos. Este análisis no se queda tan solo en el análisis de la superficie terrestre, sino que puede aplicarse en cualquier superficie en sentido matemático, pudiendo analizar valores de elevación tales como la temperatura, densidades, entre otras características. Podemos realizar también análisis descriptivo. Los elementos a analizar tienen valores cuantitativos que pueden calificarse, como por ejemplo los descriptores de centralidad y dispersión, la dependencia espacial o el estudio de patrones espaciales. Luego, estos pueden usarse para contrarrestar algún tipo de hipótesis que ya se tenga. Las preguntas que se pueden resolver con este análisis son, por ejemplo, ¿es constante la medida de altura a lo largo de toda la geografía de mi país? ¿O existe alguna tendencia de los individuos de una especie a congregarse? ¿O por el contrario se dispersan por todo el territorio disponible, minimizando el contacto con los otros congéneres?
Podemos también tomar decisiones y optimizar procesos. Así podemos resolver preguntas como ¿por qué trazado es más conveniente construir una nueva carretera o dónde situar un nuevo hospital para que el servicio en la comarca mejore lo máximo posible? Con este análisis podemos conseguir maximizar o minimizar alguna función que tengamos de objetivo. Podemos modelar, lo cual consiste en generar modelos espaciales dentro del sistema de información geográfica, como los modelos de tipo hidrográfico o modelos basados en autómatas celulares con aplicación en muchas áreas distintas. Ya con base a todo lo mencionado, podemos inferir que los SIC están en nuestro día a día en tareas cotidianas como buscar dónde hay una farmacia abierta más cercana o elegir el lugar donde queremos vivir en un buscador que ofrece parámetros a elegir como la contaminación del aire o zonas verdes cercanas. Retomemos también el concepto de ARGIS. ARGIS es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, analizar, compartir y distribuir información de tipo geográfica. Esta es una plataforma líder mundial para crear y utilizar sistemas de información geográfica. ARGIS es utilizada por personas de todo el mundo para poner el conocimiento geográfico al servicio de los sectores del gobierno, la empresa, la ciencia, la educación y los medios. Se debe concebir como una plataforma completa en la que cualquier persona puede trabajar con información geográfica y puede aplicarla. La mayoría de las personas utilizan mapas para trabajar con información geográfica, pero no solo mapas impresos, sino mapas en línea interactivos que permiten comprender la información, las herramientas de análisis, tareas y flujos de trabajo, con las cuales las personas de su organización pueden utilizar para trabajar en forma más eficiente. Bueno, ARGIS ofrece un conjunto único de capacidades para aplicar análisis basados en la ubicación de sus prácticas empresariales. Perdón. Permite realizar análisis espacial, puede ser utilizado para encontrar la mejor ubicación de un negocio, planificar comunidades, prepararse y responder más rápido en situaciones cruciales cuando se llegue a necesitar. ARGIS también permite trabajar y descargar, poder tener al alcance imágenes y utilizar la teledetección. ARGIS brinda todo lo que se necesita para administrar y extraer respuestas de imágenes y datos detectados remotamente. Incluye herramientas de imágenes y flujos de trabajo para visualización y análisis y acceso a la colección de imágenes más grandes del mundo. También permite realizar mapeos y visualización. Los mapas nos ayudan a detectar patrones espaciales con datos para que podamos tomar mejores decisiones y tomar medidas. Los mapas también rompen barreras y facilitan la colaboración. ARGIS nos brinda la capacidad de crear, usar y compartir mapas con cualquier dispositivo y en cualquier dispositivo. Podríamos decir que ARGIS, bueno, en relación al SIC, en tiempo real, el SIC en tiempo real nos permite monitorear la ubicación de cualquier tipo de sensor o dispositivo, acelerando los tiempos de respuesta, optimizando la seguridad y mejorando la ciencia operativa en todos los activos y actividades, ya sea en movimiento o en reposo. También podemos tener acceso a SIG en modelo 3D, que trae contexto del mundo real a nuestros mapas y a nuestros datos. Podemos transformar instantáneamente nuestros datos en modelos 3D inteligentes y podemos visualizar de tal manera que nos ayuden a analizar y resolver problemas, poder compartir ideas y conceptos con, no sé, con nuestros clientes o con nuestro equipo.
Con ArcGIS también podemos recopilar, agrupar, almacenar, acceder y compartir nuestros datos de manera eficiente y segura. Podemos integrar datos almacenados en nuestros sistemas comerciales y habilitar cualquier información de cualquier fuente. Bueno, ArcGIS es nuestro primer paso hacia una toma de decisiones y una mejora inteligente dentro de una organización para hacerla más eficiente. ¿Y qué es QGIS? QGIS es un sistema de información geográfica profesional de fácil uso, gratis y de código abierto, que posibilita la creación, visualización, análisis, edición y publicación de información geoespacial. Al igual que los demás sistemas de información geográficas existentes, QGIS permite la creación de mapas con numerosas capas que pueden ser ensambladas bajo diferentes formatos dependiendo de la aplicación que queramos darle. Hay muchas razones que explican por qué una multitud de empresas, tanto públicas como privadas, utilizan QGIS. Muchas de ellas incluso están abandonando algunos de los productos principales, como lo son ArcGIS, GeoConcept, para pasarse a QGIS. Pero bueno, uno se pregunta por qué. Dentro de las ventajas de utilizar QGIS tenemos primero que es gratuito y de código abierto. QGIS es un sistema de información geográfica con licencia pública general que permite utilizar QGIS libremente y para cualquier propósito. Para cualquier propósito, modificar el software y redistribuir copias. Bueno, también QGIS tiene una gran ventaja y es que es multiplataforma, es decir, puede utilizarse en Linux, en Windows, en Mac y en Android. QGIS funciona en diferentes sistemas operativos y además se puede instalar en una llave USB, lo que permite transportar QGIS de un ordenador a otro sin tener que instalarlo. También es cada vez más utilizado eh, por oficinas de estudios, universidades, consultorías, instituciones gubernamentales, empresas privadas, entes locales y regionales, entre otros. También es compatible con numerosos formatos. Digamos, necesitamos enviar datos GIS a un colaborador que utiliza ArcGIS o otro sistema de información geográfica, o necesitamos trabajar con datos de AutoCAD que nos han enviado, o hemos descargado alguna fotografía aérea en un formato que no conocemos. No debemos preocuparnos porque uno de los puntos fuertes de QGIS es poder tener interoperabilidad y nos permite trabajar con una multitud de datos vectoriales y de tipo raster. Citando algunos, podemos trabajar con formatos shapefile, con formatos KML, con formatos DAO y con formatos MapInfo. QGIS no es simplemente una aplicación de escritorio. Además de ser desktop, es generalmente lo que utilizamos en primer lugar. QGIS puede funcionar como un servidor geográfico de aplicaciones web que permiten crear mapas interactivos. QGIS se puede instalar en una tablet para poder trabajar sobre el terreno. QGIS además es una herramienta de trabajo, es también una pasarela hacia las herramientas colaborativas y permite conectarse a fuentes de datos externas como lo son servidores WFS y WMS. PGAdmin es una herramienta indispensable para gestionar y administrar PostgreSQL, la base de datos de código abierto más avanzada del mundo. Por lo tanto, PGAdmin es la herramienta para gestionar nuestras bases de datos espaciales Postgres. Después de 14 años de desarrollo de PGAdmin, se ha lanzado PGAdmin 4. Esta nueva versión supone una reestructura completa de PGAdmin y se ha construido usando Python y JavaScript. El software tiene la apariencia de una aplicación de escritorio, sea cual sea el entorno del tiempo de ejecución, y mejora enormemente respecto a otras versiones de PGAdmin.
con elementos de interfaz de usuario actualizados, opciones de despliegue multiusuario, paneles y un diseño más moderno. Esta aplicación está diseñada para funcionar tanto en escritorio como en un servidor web. Se puede implementar directamente en un servidor web para que uno o más usuarios lo utilicen a través de su navegador web. La interfaz gráfica de usuario es más flexible, permite que las pestañas se acoplen y reorganicen en más formas que anteriormente, y ahora es posible disponer de pestañas desmontables, lo que permite que la herramienta de consulta y el depurador se abran en pestañas nuevas y luego se puedan mover a pantallas alternativas. Un sistema de parámetros que define la posición en relación a la Tierra. Este sistema utiliza uno o más coordenadas para determinar unívocamente la posición de un objeto. El sistema de coordenadas va a depender de cuál sea el oficial en el país o en la zona de trabajo, y además puede variar si la extensión geográfica de este es muy amplia o no lo es. Todos los sistemas de coordenadas llevan asociados un código que los identifica de forma única y que a través del cual podemos conocer los parámetros asociados al mismo. Se trata de los códigos EPSG. Esto será un concepto que vamos a ir manejando a lo largo de las sesiones. Bueno, un sistema de coordenadas geográficas es un sistema de coordenadas que utiliza una superficie esférica tridimensional para definir ubicaciones en la Tierra. Se apoyan en una serie de puntos identificables sobre la superficie terrestre. Están el polo norte y el polo sur y está el ecuador. Sobre estos puntos se construye la red geográfica formada por paralelos y meridianos. Está la latitud y la longitud. Conocemos que la latitud es un arco del meridiano medido en grados sexagesimales entre un punto y el ecuador. Y la longitud es el arco de paralelo medido en grados sexagesimales entre un punto y el meridiano principal o de referencia por el camino más corto. El meridiano de Greenwich, también conocido como el meridiano cero, meridiano base o primer meridiano, es el meridiano a partir del cual se miden las longitudes. Al designar las coordenadas de un punto, primero se indica la latitud y después se indica la longitud. Las unidades se corresponden con el formato sexagesimal, es decir, grados, minutos y segundos, aunque a veces se pueden representar también en forma decimal. Esta es una forma muy poco intuitiva y práctica por lo complejo que resulta calcular ubicaciones y relaciones decimales. Vamos a hablar también del sistema WGS84, que es un sistema de coordenadas geográficas mundial, que permite localizar cualquier punto de la Tierra. El WGS84 es un sistema de referencia de coordenadas de uso habitual en la comunidad de los sistemas de información geográfica. Se utiliza una proyección cilíndrica equidistante sencilla. Esta es la definición del EPSG 4326 o WGS84. Los sistemas de coordenadas proyectadas, en cuanto la Tierra es una figura geométrica no desarrollable, por lo que al representarla en un plano, inevitablemente se producen deformaciones que pueden afectar su forma, su área, las distancias y las direcciones. Una proyección cartográfica traslada la superficie de la Tierra en dos dimensiones.
Y las proyecciones cartográficas se pueden clasificar en conformes, equivalentes, equidistantes y afilácticas. Existen fundamentalmente tres familias de proyecciones que resultan de rodear el globo terráqueo de un cilindro, un cono o una superficie plana. Cada uno de estos métodos genera lo que se conoce como una familia de proyecciones cartográficas. Bueno, hablemos del concepto de la proyección UTM. Las proyecciones cilíndricas transversales, como la transversal de Mercator, utilizan un meridiano como contacto tangencial o líneas paralelas a los meridianos como líneas secantes. Para minimizar las deformaciones, la Tierra entera se proyecta en franjas de 6 grados llamadas usos y se identifican mediante un número del 1 al 60. Estas coordenadas de tipo UTM se expresan en metros. Bueno, como en toda proyección cartográfica, cuando se intenta ajustar una superficie esférica en una superficie plana, la forma del mapa es una distorsión de la verdadera configuración de la superficie terrestre. La proyección de Mercator a- va exagerando el tamaño de la Tierra a medida que nos alejamos de la línea del ecuador. Son sistemas o instrumentos para captar información de un objeto a distancia. La teledetección o percepción remota se refiere a la adquisición de datos de la superficie terrestre con un sensor remoto y al procesamiento e interpretación de estos datos. Más específicamente, la teledetección es la captación de las características físicas de la superficie terrestre, basada en mediciones de radiación reflejada y emitida de cada componente de esa superficie. Las imágenes registradas desde un satélite proporcionan información muy útil en los trabajos de cartografía geológica debido a la visión sinóptica de grandes áreas en idénticas condiciones de iluminación, especialmente en la detección de estructuras y accidentes de dimensiones regionales. El carácter multiespectral y digital de la información registrada por los sensores remotos ha dado lugar a los estudios espectrales que permiten discriminar determinadas mitologías. Los datos multiespectrales proporcionan una información muy útil para establecer diferencias en suelos y rocas con base a su composición mineralógica. La periodicidad de registro de información multiespectral satelital es otro factor importante en estudio de fenómenos dinámicos, tales como procesos de sedimentación costera, erupciones volcánicas, procesos de erosión y desertización y seguimiento de cambios geoambientales. Se pueden obtener datos satelitales multiespectrales de los sensores Landsat, Aster, ESPOT, entre otros, para la generación de la cartografía geológica de los territorios nacionales, ya que permiten al geólogo delimitar, interpretar, correlacionar y definir con mayor precisión y exactitud todos los rasgos y características geológicas encontradas en el campo. Esto también facilita a las tareas propias de campo, permitiendo una planificación correcta de la selección de sitios a verificar. Ahorita vamos a hablar también de otro tipo de herramientas un poco más antiguas que son utilizadas para capturar información en campo y que esa información pueda servirnos más adelante como insumos para poder llevar a cabo nuestros trabajos.
Dentro de estos podemos encontrar también los drones, eh, es decir, un vehículo aéreo no tripulado, comúnmente conocido como dron, es decir, un vehículo sin tripulación capaz de mantener de manera autónoma un nivel de vuelo controlado y sostenido. Bueno, pero ¿para qué sirven estos drones? Los drones tienen un gran potencial en áreas muy diversas, ya que pueden desplazarse rápidamente sobre un terreno irregular o accidentado y superar cualquier tipo de obstáculo, ofreciéndonos imágenes o capturando otro tipo de datos a vista de pájaro. Gracias a los dispositivos que se pueden transportar cámaras, sensores sin ningún tipo de riesgo para las personas. ¿Para qué se pueden utilizar? Se pueden llevar a cabo inspección de infraestructuras. Por ejemplo, la inspección visual de infraestructuras es uno de los ámbitos en los que ya se emplean vehículos aéreos no tripulados. Los motivos principales son dos. Por un lado, el ahorro de costos derivados de la facilidad relativa con la que se puede acceder a la infraestructura y por otro, una disminución importante del riesgo para el personal. También se puede utilizar para obras civiles. A partir de drones con sensor LIDAR o cámaras de alta resolución se pueden realizar levantamientos topográficos y modelos tridimensionales. Esto puede permitir generar planos, analizar la evolución de la obra y calcular volúmenes de tierra extraídos, entre otras características. También está en el ámbito del medio ambiente. En materia medioambiental, los drones también suman. Un dron equipado con cámara termográfica puede darnos, por ejemplo, una visual muy completa del estado de un vertedero, puntos calientes, zonas de humedad, etcétera, o puede servir para sobrevolar zonas de vegetación extensas y facilitar así las tareas de mantenimiento de estas. También nos pueden servir en carreteras. En el caso de la conservación de viaductos próximos a una carretera, fletar un dron para hacer el análisis es mucho más económico y seguro que descolgar a personal especializado o que enviar un helicóptero, alternativas que además consumen mucho tiempo. Bueno, se pueden utilizar también en aeropuertos. Ya existen, de hecho, proyectos de control aéreo y seguridad en las pistas de los aeropuertos, eh, donde con un dron con forma de depredador se pueden reducir las aves en la pista un 74%, lo que traduce en una gran disminución de los costes de la operación de los aeropuertos. Esta información que es a través de los GPS, es decir, sistemas de posicionamiento global. Estos son un sistema de radionavegación de los Estados Unidos de América basado en el espacio que proporciona servicios fiables de posicionamiento, navegación y cronometría gratuita e ininterrumpidamente a usuarios civiles en todo el mundo. A todo el que cuente con un receptor del GPS, el sistema le proporcionará su localización y la hora exacta en cualesquiera las condiciones, que sean las condiciones atmosféricas de día o de noche, en cualquier lugar del mundo y sin límite al número de usuarios simultáneos. Bueno, el GPS se compone de tres elementos, que son los satélites en órbita alrededor de la Tierra, las estaciones terrestres de seguimiento y control y los receptores del GPS que son propiedad de los usuarios. Desde el espacio, los satélites del GPS transmiten señales que reciben e identifican los receptores del GPS. Estos, a su vez, proporcionan por separado sus coordenadas tridimensionales de latitud, longitud y altitud, así como la hora local precisa. Bueno, estos GPS hoy en día están al alcance de todos en el mercado, eh, y también los pequeños GPS que son portátiles. Con esos receptores, el usuario puede determinar con exactitud su ubicación y desplazarse fácilmente al lugar a donde desea trasladarse, ya sea andando, conduciendo, volando o navegando. El GPS es indispensable en todos los sistemas de transporte del mundo, ya que sirve de apoyo a la navegación aérea, terrestre y marítima.
un tema que es bastante amplio y también antiguo a la hora de recolectar información en campo para poder tratar esta información dentro de los software de sistemas de información geográfica. Hablemos de la estación total. ¿Qué es una estación total? Una estación total es un instrumento topográfico óptico conformado por componentes electrónicos que nos permiten realizar cálculos para lograr medir de forma precisa ángulos horizontales, ángulos verticales y distancias desde el lugar en el que se ubica el equipo hasta el punto designado en la distancia. Bueno, dentro de sus funciones, ¿cuáles son las funciones de una estación total? En primer lugar, es medir ángulos. La parte del teodolito electrónico de la estación total es la encargada de medir tanto ángulos verticales como ángulos horizontales. En el caso de los ángulos horizontales, la medición se puede tomar con cualquier dirección conveniente como dirección de referencia. En cambio, respecto a la medición del ángulo vertical, la dirección vertical ascendente o cenit se toma como una dirección de referencia. La precisión de la medición de los ángulos puede variar desde 2 segundos a 1 segundo. Bueno, la estación total también nos permite a nosotros medir distancias. Las estaciones totales trabajan con señales portadoras de infrarrojos modulados para determinar la distancia entre ellas y su objetivo. Cuando esta luz infrarroja es reflejada en un prisma o en un objeto medido, la estación total determina la distancia existente entre ella y el objeto reflectante. La mayoría de las estaciones totales dependen de prismas reflectantes para calcular una distancia, aunque las estaciones totales que no requieren usar prismas se denominan estaciones totales de rebote. Con la estación total también podemos medir coordenadas. Para determinar las coordenadas de puntos desconocidos, estos instrumentos pueden usar la trigonometría y la triangulación. De igual manera, estos equipos pueden determinar coordenadas siempre que haya una línea de visión sin restricciones entre un TS y el punto deseado. Algunas estaciones totales pueden estar equipadas con sistemas globales de navegación por satélite, es decir, dispositivos GNSS, que permiten facilitar la determinación de estas coordenadas. Bueno, ¿cómo se usa y dónde se puede llegar a utilizar una estación total? Se puede utilizar en un levantamiento, es decir, llevar a cabo una medición y representación de la realidad física existente en el terreno. Cuando se traza la planta de una construcción, se determina la posición y la altura de un punto de la misma midiendo ángulos y distancias. El instrumento, es decir, la estación total, se coloca sobre un punto referido a unos sistemas de coordenadas locales. También se pueden llevar a cabo replanteos, es decir, trazar sobre el terreno el diseño de una obra ya estudiada y proyectada. Para alinear una construcción es útil extrapolar los lados de esta más allá de los límites de la excavación a fin de determinar los perfiles de los límites sobre los cuales se colocan estacas. Durante el proceso de construcción se pueden amarrar cuerdas o cables a estas a fin de indicar las posiciones que deberán tener las paredes. Bueno, dentro de los accesorios que se utilizan está el trípode, la base niveladora, el prisma, el bastón, la brújula, la maleta y el cable para descarga de datos. Existen diferentes tipos de estaciones totales. Están las electrónicas o las convencionales. A pesar de sus características automáticas, esto no quiere decir que funcione por sí sola, ya que requiere de prismas reflejantes para su uso. Sin embargo, es importante mencionar que una de sus debilidades es la poca resistencia en ambientes fríos o lluviosos, lo que podría provocar que se acumule humedad en su interior y cause fallos respecto a su funcionalidad. También hay estaciones totales con GPS. A diferencia del tipo de instrumentos que mencionamos anteriormente, estas estaciones totales sí pueden ser independientes, es decir, no será necesario que un operador esté al pendiente de su funcionalidad. Aunque no todo es perfección, porque respecto a su cobertura, si la persona está trabajando en lugares alejados como bosques o selvas o simplemente en espacios con muchos árboles,
este equipo no funcionará en su máxima capacidad. También existen estaciones totales robóticas. Estos instrumentos pertenecen a esta categoría, son los más apreciados por cualquier topógrafo porque son los más completos que se pueden encontrar. Algunas características a destacar es que permiten medir a grandes distancias, poseen una gran precisión y simultáneamente capturan evidencia en formato de imagen. Y por si fuera poco, lo anterior, destacan que tienen un peso ligero y resistencia, algo indispensable cuando se trata de proyectos robustos como en construcciones o carreteras. Ya partiendo finalmente de esto, partiendo ya de estos conceptos, bueno, de manera muy preliminar y muy general, ya a lo largo de las sesiones vamos a seguir manejando estas definiciones, estos conceptos, vamos a aprender a extraer información desde plataformas web, descargar datos, poder guardarlos, poder utilizarlos en QGIS, poder utilizarlos en ArcGIS, aprender de las herramientas más comunes a utilizar. Podemos también, pues, de manera general, podemos saber que en el navegador, desde el navegador podemos empezar, digámoslo, si los conceptos hasta el momento no fueron muy claros o no son totalmente completos, podemos buscar la información en internet, en páginas confiables, por ejemplo, usualmente está Mapping o, por ejemplo, está esta Aeroterra, información sobre los sistemas de información geográfica, ventajas que tienen, identificar problemas, monitorear cambios, gestionar y dar respuesta a emergencias, realizar predicciones, establecer prioridades, comprender tendencias. Podemos buscar esa información, tenemos acceso a toda ella desde Internet. También podemos ampliar un poco más el concepto de las imágenes satelitales, eh, aprender más sobre ellas, de sitios web desde donde las podemos descargar. Estos sitios web son amplios y son para todo el público. Son imágenes que a nosotros nos van a permitir a largo plazo poder extraer información, por ejemplo, en temas de la empresa, extraer información de barrios, de comunas, de cuerpos de agua que puedan estar interfiriéndose y demás, datos a los que podemos tener acceso gratuitamente, servidores WMS, servidores WMS, por ejemplo, en ArcGIS, que son mapas de servicio web, eh, que nos permiten, son útiles si deseamos que nuestros mapas estén disponibles en línea de forma abierta y reconocida a través de diferentes plataformas y a través de diferentes clientes. Más adelante, igual, a lo largo del curso vamos a profundizar un poco más en esto, pero el propósito como tal es que aprendan a identificar dónde podemos buscar la información, más adelante cómo podemos descargar esa información, cómo la podemos guardar y qué tipo de procesos podemos hacer con esa información.